El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners.
La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración.